usted no quiera, ¿sí? Entonces fíjese, si ni querían estar aquí, les van a hablar de la palabra de Dios y ya van a hacerse responsables, ¿sí? Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Pero digo ni modo, pero es al contrario, bendiciones les esperan si aceptan el mensaje del Señor, ¿verdad? Bien, hermanos, pues Dios bendiga a todos los que estamos aquí, a los familiares, los invitados. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una oración para poner este mensaje en manos de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias que nos cuidas y nos proteges, gracias que nos permites estar aquí reunidos, cada uno de nosotros, especialmente por mis hermanos internos, los que ya tienen aquí un tiempo, sígueles bendiciendo, sígueles animando, Señor, y que no pierdan la esperanza, Señor. Y a aquellas personas que son nuevas, ayúdales a encontrar el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. En tus manos está cada una de las personas que estamos aquí adentro y sobre todo tu mensaje, Señor, que pueda ser lo que estábamos esperando, Señor. Y es lo que estábamos esperando, porque tu mensaje siempre viene acompañado de vida, Señor, porque tú estudiamos lo que tú has dicho, tu palabra, Señor. En tus manos dejamos esta noche y este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bien, hermanos, pues yo estaba buscando un mensaje muy positivo para que cada uno saliera así como que flotando en una nubecita de que, sí puedo, ¿verdad? Pero después pensé y oré y después mejor dejamos ese mensaje positivo para otra ocasión. Claro que el mensaje es positivo también, pero quiero hablar algo que muchas veces no hablamos, sobre Dios, ¿sí? Quiero hablar algunas cositas de Dios que es importante conocer, porque hemos sido engañados, nos engañan desde pequeños, en la escuela, la familia, la religión tradicional, y se nos enseñan cosas de Dios que ni siquiera son ciertas. Y crecemos con eso toda nuestra vida. Y ojo, porque hasta estamos en peligro nuestra vida por creer cosas falsas de Dios, ¿sí? Quiero decirles un poquito quién es Dios y que sepan que Dios no es, ¿cómo les digo? Muchas personas piensan que al final de los tiempos Dios es tan bueno que si tú no viviste conforme agrada a Dios, Dios va a decir, pues mira, yo soy puro amor, pásale al cielo, ¿sí? Quiero hablar de ese mensaje. No se pudo conectar, hermano. Traigo un versículo para ver si lo podemos poner ahí enfrente. Ahorita que lo probé sí funcionaba. Ahí está. Miren, este versículo es bien importante. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Vivimos en un mundo que estamos bien acostumbrados, que al malo no se le da su castigo. Y desde pequeños nos enseñan que Diosito es un Dios de amor y que al final cómo puede enviar a la gente que Él hizo al infierno. Pero tenemos todas las ideas mal en nuestra cabeza, ¿sí? Y tenemos que irlas acomodando. Algo que dice la Biblia muy claro, hermanos, es que al que es culpable, Dios no va a decir que es inocente, ¿sí? La Biblia dice que Él no va a pasar por justo al que es injusto. Es una advertencia, ¿sí? O sea, Dios no se va con juegos. Si tú le debes algo, tú le pagas. Y si no le puedes pagar, a ver cómo le haces. Eso quiero enseñarles, ¿sí? Muchos pastores les gusta predicar, el amor de Dios, Dios te recibe como quieres, Dios es muy grande. Y sí es cierto, pero a veces no predican que Dios es justo, ¿sí? Porque como seres humanos no nos gusta que nos digan que somos malos,
¿sí? Nos gusta escuchar nomás puros mensajes bonitos de Dios. Pero si encontramos en la Biblia muchos versículos, hermanos, que dicen, fíjate, hay un versículo que dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios no nomás es Dios de amor, es un Dios justo, que un día va a dar la justicia a quien se burla de la justicia. Mire, vivimos en un país muy impune. ¿Qué es eso? Al justo le llaman injusto y al injusto le llaman justo, ¿verdad? Los mismos gobernadores y los mismos presidentes hacen injusticias, ¿verdad? Pasa algo en nuestro país, vas a la autoridad y no pasa nada, ¿verdad? Pero con Dios no es así, hermanos, ¿sí? Dice la Biblia que Él no va a decir que el injusto es justo. A lo mejor en el mundo sí, pero con Dios no es así, ¿sí? Miren ese versículo completo. Dice, este versículo vamos a estudiar. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona, claro que perdona. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo traerá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Sí? Entonces quiero que veamos juntos, hermanos, cómo Dios, para empezar, no es Diosito, ¿sí? Porque muchas veces tenemos eso en nuestra mente. Ay, Diosito. Sí, yo sí quiero mucho a Diosito. Y Diosito no se nos cae de la boca, pero nuestras manos derraman sangre y hacen injusticia. Pero Diosito. Sí, yo sí creo en Diosito. ¿Sí? No puede ser una cosa con otra. No porque le llames Diosito significa que te va a bendecir. No porque le llames Diosito significa que te va a salvar del infierno. No es así la cosa, hermanos. ¿Por qué vino Jesús? ¿Sí? Entonces déjeme le digo otra vez esto. Diosito, el día del juicio final, va a estar ahí sentado, y si usted no aceptó el regalo de Diosito, que es Jesús, usted va al infierno. ¿Sí? Porque usted y yo somos malos por naturaleza. Entonces, quiten esa idea que la religión enseña de que si eres bueno, Diosito te va a abrir la puerta del cielo, ¿verdad? Oiga, nadie es bueno, hermanos. Mire, es otra cosa. Cuando hablamos de Dios, muchos cierran su mente y su oído porque dicen, yo no necesito de Dios porque yo soy bueno. Mire, si yo vengo y les digo, oye, estás en peligro, pero tú ves que no estás en peligro, ¿me vas a escuchar? Claro que no. Por eso la gente no escucha la palabra de Dios, porque no se da cuenta que está en peligro. ¿En peligro de qué? De su salvación. Pero la gente no cree esto porque no siente que está en peligro. ¿Sí? Déjeme le digo para que vea que sí está en peligro. Todas las personas desde que nacemos tenemos pecado, ¿sí? Y no nos gusta que nos digan esto, porque nos comparamos y decimos, no, yo no tengo pecado porque yo no soy tan mala persona. Pero si eres mala persona, ¿no? Y muchos dicen, no, malo mi vecino, que siempre anda de chismoso. O malo los que matan, yo no mato. Y a veces nos acomodamos en un pensamiento muy cómodo, ¿verdad? De decir de que, yo no hago eso, por eso soy bueno. Pero déjenme les digo algo. ¿Quién decide si eres malo o bueno? ¿Tú o Dios? ¿Quién decide, verdad? Y mire, en la Biblia tenemos un parámetro muy fácil. Los 10 mandamientos. Si ustedes ya los conocen. Es muy fácil los 10 mandamientos medirnos qué tan buenos somos. Si Dios dijera, la persona que logra hacer uno, ya es bueno. Ya es bueno y va al cielo. ¿Quién pudiera? Piensen, ahí están escritos si no se lo saben. Tal vez muchos estarán pensando,
¿Vieron el más fácil? Por ejemplo, no matar. Sí, y dices, pues si Dios dice que con solo cumplir uno ya somos buenos, bueno, yo elijo el de no matar porque yo nunca he matado. Pero ¿qué creen? ¿Qué vino a decirnos Jesús? Aquel que llama tonto a su hermano es como si hubiera matado. Así es que, ¿quién es bueno? Nadie, ni tú ni yo. Si tú dices que eres bueno y tu vecino es el malo, mídete en el parámetro de Dios. 10 puntos para medir si eres bueno o no. Pero déjame te doy una noticia. No son 10, son como 800 y pico, pero están resumidos en 10. Basta con leer los primeros libros de Moisés, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia. Son muchos mandamientos para enseñarte que eres malo. ¿Y qué va a pasar con los malos al final de los tiempos? Piensa esto, ¿sí? Les quiero enseñar algunos versículos que nos enseñan que los malos y Dios no son amigos, ¿sí? ¿Y quién es malo? Tú y yo, todos somos malos, ¿verdad? Entonces, quiero enseñarles, sobre todo a aquellos que tienen su mente dura y su corazón cerrado al evangelio, que por años les han hablado y ustedes no quieren entender, ¿sí? La decisión es tuya, pero sepas que Dios no es un diosito que al final de los tiempos va a tener lástima de ti y te va a decir, ay, sí, cómo sufriste, pásale al cielo, ¿sí? Otro error bien común entre la gente es que piensa que por hacer obras ya se va al cielo, ¿no? Imagínense, ahí está la señora que toda su vida cuidó a la hija ciega, por ejemplo, vamos a decir algo, ¿no? O al hijo que no camina, y le dice la vecina, ay, comadre, usted ya tiene el cielo ganado, porque estuvo cuidando toda la vida a este niño que no camina. No, no tiene el cielo ganado. Y si no se arrepentió, se va al infierno. Aunque toda su vida haya cuidado a alguien desprotegido. ¿Sí me explico? Hermanos, con Dios no podemos negociar, porque nosotros no somos buenos. Si hubiera una persona que pudiera cumplir uno, a lo mejor, pero no hay. Por eso Jesús vino. Jesús lo pudo cumplir todo. Esos 10 y los 800 que les digo, ¿sí me explico? Entonces, ojalá que no haya alguien aquí que esté pensando que es bueno, porque nadie es bueno. ¿Sí me explico? Todos somos malos. Dice la Biblia que lo mejor que podemos hacer para Dios no vale. Es como un trapo sucio, ¿sí? Dice más feo la Biblia, pero ustedes investíguenlo, ¿sí? En resumen, como un trapo sucio. Busquen estos versículos, ¿sí? Bien. Vamos a empezar entonces, hermanos. Primero, algo interesante. Bueno, ya ve que Dios no es Diosito, ¿verdad? Primero quiero decirles un poquito del nombre de Dios. Dios no se llama Dios, pero no hay nada de malo en decirle Dios, ¿sí? Ni tampoco vamos a hacer toda aquí una clase del nombre de Dios, porque hay muchos pastores que enfocan mucho el nombre de Dios y que tienes que decirlo siempre y no sé qué. Simplemente para que sepan un poquito de historia, ¿sí? Dios, hermanos, la palabra Dios no es Dios. Dios se llama Jehová, ¿sí? Ese es el nombre de nuestro Dios. Jehová, único Dios verdadero, ¿sí? Un poquito de historia para quien le guste la historia. ¿De dónde viene el nombre Jehová? Fíjese, el nombre Jehová ni es exactamente el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo tan único, por eso les digo, no es Diosito, es algo tan único que no sabemos cómo se dice. Lo más cercano es Jehová. Déjeme le digo de dónde salió la palabra Jehová. Acuérdese que la Biblia está escrita en el idioma hebreo. Nosotros la tenemos en español, pero es solamente una traducción, ¿verdad? En los escritos hebreos que se escribió originalmente, aparece esta palabra. Eso es una palabra de 4 letras en el idioma hebreo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, es la primera vez que Dios reveló su nombre a Moisés. Y le dice, ahí está escrito en Éxodo,
6, 2 al 3. Le dice, yo soy, y le dice esa palabra. El hebreo, hermanos, se lee al contrario que el español. Esa palabra se lee de, esta es la izquierda, se lee de izquierda, perdón, vamos así, de derecha a izquierda. Nosotros leemos al revés, de izquierda a derecha, pero ese nombre se lee de derecha a izquierda. Son 4 letras, pero algo interesante, cuando traducimos las letras, no tienen una vocal, entonces no se puede pronunciar. La primera letra es una Y, la segunda letra es una H y la tercera letra es una W. Y la última letra, que es igual que la segunda, es una H. No se puede pronunciar, ¿verdad? Porque no tiene vocales. Algo interesante. Ese sonido, hermanos, dicen que lo tenemos todos los seres humanos cuando respiramos. Ese sonido es el nombre de Dios. Y aunque usted niegue a Dios y diga que Dios no existe, cada día lo está diciendo inconscientemente, ¿sí? El nombre de Dios lo decimos al respirar. Necesitamos respirar para vivir. Necesitamos a Dios para vivir. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde viene el nombre Jehová? Mire, volteamos las letras, ¿sí? Y es YHWH. Bueno, Dios dijo a su pueblo que no usaran su nombre en vano. ¿Qué es en vano? Como nosotros decimos a veces, se nos cae algo. ¡Ay, Dios! ¡Válgame Dios! Te dan una noticia, ¡válgame Dios! Eso es usar en vano el nombre de Dios. Los hebreos tenían tanto respeto por ese nombre que no lo pronunciaban. Los hebreos sacaron muchos nombres para referirse a Dios dependiendo su función. Por ejemplo, cuando querían que Dios les diera comida, le llamaban de una manera. Cuando querían que Dios les ayudara en cierta cosa, le llamaban de otra manera. Pero al nombre tan especial de Dios, los hebreos no llamaban ese nombre, ellos decían Señor, ¿sí? Haga de cuenta que al nombre que Dios le dio a Moisés, que es ese, no lo llamaban, le decían Señor. Señor en hebreo se escribe así, Adonai. La X es una A, las rayitas de abajo es la A también, entonces suena A, y luego la que es así es una D, Ad, el puntito arriba es una O, Ad, O, y Ado. La última letra es una N, ¿sí? Adonai, y la rayita es una I. Adonai dice ahí, ¿ok? Adonai. Adonai significa Señor. Entonces los hebreos llamaban Señor a Dios. Y fíjese algo interesante que hicieron. Agarraron el nombre que Dios dio a Moisés, lo puse con colores. Agarraron ese nombre sin vocales y le pusieron vocales. En el hebreo, hermanos, las vocales son los puntitos. Ya les estoy dando hebreo. Los puntitos son las vocales. Por ejemplo, miren, a la Y le agregaron la A. Esa es la A, ¿sí la ven? La rayita con los 2 puntitos. Para que dijera ya, ¿sí? Y luego, a la siguiente letra, que es la H, le agregaron la O, el puntito que está arriba. Vamos a ver que se controla esto. Ahí está la O, para que dijera O, ¿sí? Y luego, a la siguiente letra, que es la W, le agregaron la otra A, para que sonara a ba. Y la última letra, esa no se pronuncia, ¿sí? Entonces ahí dice algo así como Yahová, ¿verdad? Y lo volteamos para español, y de la palabra Yahová viene Jehová. Pero eso es solo un intento para poder pronunciar esta palabra. Qué interesante, ¿verdad? Es el nombre que Dios dio mezclado con las vocales de Adonai, que se mezcla y de ahí sale Jehová. No es exactamente el nombre, pero se acerca al nombre de Dios, ¿verdad? Es que Dios es un Dios tan único
que ni siquiera el ser humano puede pronunciar su nombre, ¿sí? Por eso les digo, no es Diosito. Está bien que digamos Dios, pero no digamos Diosito, ¿sí? Es pequeño, ¿no? Bueno, de cariño, ¿sabe cómo llamaban los hebreos a Dios? Abba. Abba significa como papito, padrecito, ahí sí, con cariño, ¿verdad? Pero bueno, ese sea otro tema. Yo más quiero enseñarles de dónde viene el nombre de Dios, y pues Jehová es el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Bien, características de Jehová, hermanos, de Dios. Fíjese, número 1, o número 2, Dios, hermanos, es un juez. En toda la Biblia se nos enseña que Dios es un juez. ¿Qué hace un juez? Un juez juzga. Quiero que piensen esto porque a lo mejor no les hace clic. En toda la Biblia dice que Dios es juez. ¿Qué hace un juez? Juzga. ¿A quién va a juzgar? A ti y a mí un día. Lean el versículo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios todavía no juzga al mundo. Un día lo va a hacer. Y en toda la Biblia se asoma esta verdad. Y a veces vivimos y no nos preocupa esto. Si ya somos salvos, no nos debe de preocupar. Pero si no son salvos, ¿qué esperas para venirte con Dios? Porque un día te va a juzgar. Si saben qué hace un juez, es que estamos muy desconectados de jueces y esas cosas. Si ustedes fueran abogados, entenderíamoslo luego. Si fuéramos abogados, si tuviéramos todo el lenguaje que un abogado usa. Pero como no somos abogados, nos va y nos viene si Dios es juez o no. Pero ¿qué significa que Dios es juez? Significa que un día va a haber un gran juicio y Él te va a condenar, porque un juez condena. Y esta verdad está en toda la Biblia y vivimos como si no nos importa. Claro, porque no pensamos que vamos a ser juzgados. Todo el mundo va a ser juzgado, ¿sí? Con los mandamientos. Vamos a decir 10 nomás. Te vas a parar tú ahí van a estar los 10. No los pudiste cumplir. Y le pasas a ser juzgado. ¿Qué es ser juzgado? Ir al infierno, ¿sí? Un día. Ese día se nos menciona en la Biblia muchas veces, va a haber un juicio. Pero nosotros vivimos nuestra vida como si no fuera a haber un juicio. Dios es un juez. Dice ahí, es un juez justo en el versículo anterior que ahorita vamos a leer. Y bueno, Él va a juzgar al mundo con justicia. Si Él va a juzgar al mundo con justicia, ¿tú y yo vamos a pasar? No, porque no somos justos, ¿verdad? Ni siquiera podemos cumplir un mandamiento. ¿Cómo esperamos pasar, hermanos? Piensen en esto. Él va a juzgar el mundo, ¿sí? Bueno, Dios es un Dios bueno. Dios no es malo, pero Dios es justo. Eso tenemos que entender. La idea de que Dios es bueno es lo que ha llevado a las religiones a enseñarle a la gente que al final de los tiempos Dios es tan bueno que por eso va a dar la entrada al cielo. Dios sí es bueno, pero no funciona así. ¿Sí me explico? Dios ha hecho muchas cosas en el mundo para mostrar a la gente que confíen en Él, ¿verdad? Y muchas personas piensan que Dios hace cosas malas para que la gente le siga por miedo. No, no es así, hermanos, ¿eh? Déjenme les explico esto. No tenía pensado, pero es importante. Por ejemplo, mucha gente dice que Dios es malo porque Dios te dice, haz esto y yo te voy a salvar. Pero si no lo haces, paz, te condeno. Es que de por sí ya estamos condenados. Desde el momento en que nacemos, tenemos pecado, ya estamos condenados, ¿sí? Muchos dicen que Dios fue malo cuando mandó el diluvio, ¿se acuerdan? Dios mandó un diluvio, toda la gente de ese momento murió, menos 8 personas. Y la gente dice, Dios es un Dios malvado, Dios es un Dios tirano. ¿Por qué salva a algunos
y destruye a otros. Dios mandó amor por 120 años, alguien que les predicara que iba a haber un diluvio, y la gente no creyó. Entonces la pregunta es, ¿es Dios injusto? Claro que no. Dios les estuvo avisando por 120 años que iba a pasar, y la gente no creyó, le juzgó loco a Noé, el que Dios mandó predicar, ¿sí? Y al final, ¿quién fue salvo? ¿Quién creyó? ¿Sí? ¿Saben qué? El diluvio es una muestra de amor de Dios por el mundo. Si Dios no hubiera mandado el diluvio, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Si hubieran matado unos a otros, si hubieran terminado matando unos a otros, porque la gente era malvadísima. Si nos ponemos a analizar lo que encontramos en la Biblia de cómo era ese tiempo, perverso. Sí, casi igual que ahora o peor que ahora, no sé, peor yo creo. Hoy tenemos leyes que han salido de la palabra de Dios que han hecho los últimos siglos la vida más fácil en la tierra. En aquel tiempo no tenían esas leyes, era terrible, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios mandaba que mataran pueblos, ¿se acuerdan? Y hoy ¿por qué no? Porque hoy ya tenemos la Biblia completa, ya no es necesario. Y en aquel tiempo, aquellas culturas, cuando iban a la guerra y cuando ganaban la guerra, acuérdense que en aquel tiempo antes de Cristo todo era guerra. ¿Cómo un pueblo se hacía grande sobre otro? Con la guerra. Si un pueblo ganaba la guerra, mostraba a los demás pueblos que sus dioses tenían poder. Porque antes los pueblos eran paganos, adoraban muchos dioses, ¿verdad? Por eso Dios, Él no quería, pero así tuvo que hacerlo, por el pecado, ¿verdad? Mandó al pueblo de Israel que hiciera guerras y que ganaran, que mataran gente inocente, tristemente, pero era la única forma de mostrar a ellos paganos y malvados quién era el pueblo que tenía el Dios verdadero. Cuando estudiamos la Biblia, todos los pueblos que Dios ordenó matar, hermanos, fueron pueblos malvados y paganos, que de justos no tenían nada, ¿sí? Entonces, no digamos que Dios es un Dios injusto, porque Dios es el más justo de todos, ¿sí? Nomás que hay que estudiar, comprender, analizar las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo aquí características de Dios. Dios es un juez, entonces ya queda claro, ¿verdad? Un juez va a juzgar. Un día, al final de los tiempos, aunque usted no lo crea, lo creas o no, Él va a juzgar, ¿sí? Dios, dice la Biblia, hermanos, que está enojado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Aquel que no es salvo. Si tú no eres salvo, Dios vive contigo enojado. Piensa en eso. Dios Todopoderoso vive enojado. No digo yo, dice su palabra, ¿sí? Dios está enojado, ahí dice airado, Las palabras tienen mucho significado, airado es más que enojado. Dios está airado contra el impío todos los días. No esperes bendición de Dios si no eres justo. ¿Qué significaba ser justo? ¿Qué necesitas para ser justo? Perdón. Reconciliarte con Dios, ¿sí? Aceptar la salvación que Él te da. Si no lo aceptas, hermano, oye, yo no quisiera estar enojado con Dios. Yo no quisiera que el creador del universo estuviera enojado conmigo todos los días, que es de pensarse este versículo, ¿sí? Entonces, quítense esa venda de los ojos, que Diosito es tan amoroso, ¿verdad? Sí lo es, pero para quien camina con Él. Si tú no caminas con Él, ahí está la noticia. Él está enojado contigo. Y Dios es tan misericordioso que aunque está enojado con los no salvos, les hace llover y les da bendiciones. Ahí vemos la bendición de Dios. Pero Dios está enojado contra el impío. Dios aborrece a quien hace lo malo. En el versículo de arriba. Jehová prueba al justo. Después hablaremos de eso. Pongan la atención en lo que viene. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
La Biblia es muy directa. Sí entiende que es aborrecer. Aborrecer, que ni siquiera quieres verlo, ¿no? Así dice la Biblia. El injusto o el que hace la maldad, Dios lo aborrece, ¿sí? ¿Cómo espera pues recibir bendiciones de Dios si lo aborrece el Señor? ¿Sí? Entonces imagínate, puedes poner tu corazón duro. Dios no nos necesita, hermanos, ¿sí? Nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué dice? Dios aborrece a quien hace lo malo. Pero mire, Dios también se burla del malvado. Él se ríe, ¿sí? Se burla del malvado. Dice aquí, maquina el impío contra el justo. La gente mala siempre está haciendo daño a los buenos, a los salvos. El mundo no nos quiere a los salvos, ¿verdad? Por eso las persecuciones, por eso las matanzas a los cristianos, por eso ahí es bien fácil saber cuál es la religión correcta. Cuando ven que andan haciendo persecución a tal grupo religioso, fíjense bien, y siempre es a los cristianos, a los que llevan el verdadero evangelio, ¿sí? Es donde se hace la persecución, a los que tienen la verdad. Ahí podemos saber qué religión es la correcta. Nunca van a ver, atacan a tal grupo en tal lugar. Nunca van a leer, atacan a una iglesia mormona, atacan a una iglesia testigo de Jehová, atacan a una iglesia católica. A lo mejor sí, de vez en cuando, pero si nos ponemos a ver todos los ataques que ha tenido la iglesia cristiana evangélica desde el inicio, es mucho. Ahí luego se puede ver quién es la religión correcta, ¿verdad? Bien, hermanos, Dios se burla del malvado, ¿sí? ¿Qué dice? Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Cuál es el día del injusto? Cuando el libro sea abierto y el nombre no esté escrito ahí. Dios se burla de eso. Pero ¿sabes qué? Dios se burla de la gente que no quiere nada con Dios, hermano. ¿Sí? El que cierra su corazón a Dios, Dios se burla, ¿sí? De esa persona. Fíjese, Dios también se burla de quien lo desprecia, ¿sí? A veces nos sentimos muy valientes diciendo, no, y la religión y yo no. No, yo no quiero nada con Dios. Bueno, Dios se burla de ti. Si tú no quieres nada con Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad, o sea, cuando sufras. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, o sea, cuando te lleguen cosas malas, Dios se va a burlar. ¿Por qué? Porque lo despreciaste. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahí enfrente tienen una foto de Dios. Dios un león y Dios un cordero. Ahorita Dios es un Dios cordero. Un Dios que fue a la cruz como un corderito, sin decir nada. Lo mataron. Ahí está. Murió, resucitó. Y ahorita está esperando que nos arrepintamos. Todavía Dios, en su forma de Jesús, está como un cordero. Un corderito, ¿verdad que no hace daño? Un corderito lo puedes agarrar, ahí está el tiempo del perdón. Pero un día Dios va a ser en forma de león. Y un león, ¿qué hace? Destruye al malo, ¿verdad? Dios va a destruir al malo. Y ahí es donde Dios dice, me buscarán y no me hallarán. Porque en este año está abierta la salvación y nadie viene a mí. Me buscarán y no me hallarán. Me voy a esconder, ¿qué dice Dios? Ahorita, hermanos, es el tiempo para buscarlo y encontrarlo. Pero va a llegar un día donde lo vas a querer buscar y va a ser demasiado tarde.
ya no lo vas a encontrar. El tiempo de la salvación se está acabando. ¿Sí sabías? Que cada día es una chance menos. ¿Quién te asegura a ti que no te vas a ahogar con tu propia saliva esta noche? ¿Verdad? La vida no la tenemos comprada, hermanos. ¿Verdad? Si nos viéramos en las noticias, ¿cuántos mueren? ¿Por qué no venimos a Dios hoy? ¿Qué nos garantiza que no vamos a morir mañana? ¿Cuántos de sus compañeros ya no están porque han muerto? ¿Verdad? A veces el ser humano vive como si fuéramos los dueños de nuestra vida, ¿verdad? Pero no es así. Y a veces el ser humano desprecia a Dios y su sacrificio en la cruz. Pero Dios dice, yo me voy a reír de ellos. Cuando les llegue lo malo, lo que no quieren, yo me voy a reír de ellos. ¿Por qué? Porque ellos cerraron su corazón a mí. ¿Qué significa el versículo? Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No significa que si tú hiciste un pecado, tu hijo también tiene ese pecado y luego su hijo y luego su hijo. Pero sí significa lo que siempre hablamos aquí, que nosotros traemos cosas arrastrando en nuestros padres. Si un padre, no sé, ¿se acuerdan el tema que tuvimos la última clase? Que les enseñé 2 ejemplos de hombres que vivieron en el mismo tiempo. Uno fue predicador. ¿Y cuántas personas, presidentes, directores, pastores, salieron de él en 100 años? Y otro fue borracho. ¿Y cuántas prostitutas, borrachos, gente sin estudiar salió de él? ¿Se acuerdan? Eso significa ese versículo. Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea que si un papá es borracho, le da mal ejemplo al hijo, el hijo muy seguro lo va a seguir haciendo. El nieto también, el bisnieto también. Ya ahí traemos arrastrando los malos hábitos. Pero cuando te encuentras a Cristo, puedes cortar eso. Y no importa qué tan mal te trataron o si no tuviste un buen ejemplo de tu papá. Tú sí tienes la chance de cambiar, ¿verdad? En Jesús. Vean ese versículo. ¿Sí? La consecuencia de un padre va a seguir por generación. La maldad, el pecado. ¿Sí? Gente yéndose al infierno sin ser salva. Pero bueno, Dios es muy bueno, hermanos. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que si tú das tu vida a Dios, es lo contrario de esto. Aquí dice que Él visita la maldad hasta la cuarta generación, ¿verdad? Lo malo. Si tú das tu vida a Cristo, Él te puede bendecir a ti y hasta tus 1000 generaciones más. ¿Han escuchado ese versículo? O sea, 1000 años después de ti, no creo que ninguno que estemos aquí, la tierra va a vivir 1000 años más sin que Jesús venga, pero bueno. Imagínate la bendición que tan grande es. Les he enseñado versículos, ¿verdad? Dios se burla del malo, Dios vive enojado con el malo, pero hermanos, hay muchos versículos que nos enseñan que Dios es un Dios de misericordia. Como ese versículo que les digo, miren, dice, es muy bonito, es una promesa. Si tú cambias tu vida, Dios está dispuesto a aceptarte. Si Dios estaba enojado contigo, Dios ya no va a estar más enojado contigo, porque tú estás aceptando su regalo. Pero si tú cierras tu oído, Él se va a burlar de ti. A Él nadie le gana, ¿sí me explico? No hay que ser cabras, rebeldes. Hay que ser ovejas, humildes. Quien ha sido granjero puede ver muy bien la diferencia entre una cabra, todo el día andan arriba de las cosas, y una oveja. Las ovejas son medio torpes, pero necesitan dirección, ¿verdad? Que alguien les suene la comida y ahí van. Necesitamos ser ovejas, hermanos, porque como cabras no llegamos a ningún lado, ¿sí? ¿Qué dice ese versículo? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios, es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, ¿a quién?
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Los 10 mandamientos no los podemos guardar en nosotros mismos. Yo creo que aquí cada viernes les han dicho qué hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando tú lo aceptas por fe, Dios te limpia, gracias a Jesús, y ahora es como si tú ya cumplieras los mandamientos, ¿sí? No los tienes que cumplir, porque no puedes, pero en Jesús los cumples. No sé si me explique, necesitarían más lecciones de eso. Me imagino siempre les enseñan de Dios, el pecado, ¿verdad? Mira, un día va a estar Dios con el martillo, ¿sí? Y vas a ir pasando. Y va a pasar uno que no es salvo. Y ahí van a estar los mandamientos. ¿Los pudo cumplir? No. Al infierno. Y luego va a pasar un salvo. ¿Los pudo cumplir? No. Pero ese salvo tiene un abogado. ¿Qué hace un abogado? Un abogado te defiende. ¿Y quién es el abogado? Jesús. Y Dios no va a ver al salvo, va a ver a su Hijo Jesús y va a decir, oh, tú tienes un abogado, ese abogado que yo mandé, oh, pásale, porque no eres tú, es Jesús. ¿Sí me explico? Un día tuvimos un tema de eso y vimos un video, pero yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Jesús es tu abogado, ¿sí? Y en Jesús cumplimos los mandamientos, ¿sí? Dice: el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, Dios le bendice hasta 1000 generaciones, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios que hay que tener cuidado, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A Dios hay que tenerle respeto, ¿sí? Pero sobre todo, obedecerle. Si queremos que Él nos bendiga con la vida eterna y que bendiga nuestra generación, ¿por cuánto? 1000 generaciones. Miren, ahí está la contraparte. Cuando eres malo, tu maldad alcanza hasta la 4ª generación. Pero cuando eres bueno, la bendición va hasta 1000 generaciones. Eso es misericordia de Dios. Déjeme le pongo un video antes de acabar. Eso es una canción, de seguro ya la han escuchado, pero escúchela otra vez. Solo un poquito, a lo mejor no toda, pero escuche, reflexione.
ese canto es como una oración de nosotros hacia ustedes, de que Dios les bendiga, ¿verdad? De que ustedes cambien su vida y que Dios le bendiga su vida y hasta sus hijos, su familia. Y si Dios no viene, que de ustedes salgan familias que hagan la diferencia, ¿verdad? Y a lo mejor dirán, no, pues mi familia está muy destruida, mis hijos. Dios restaura. Y acuérdate que no eres tú quien va a restaurar, es Dios. Cuando tú haces una pequeña decisión, ¿verdad? Ya para acabar, ya han escuchado, yo sé que este mensaje hablé mucho, pero era importante ver estos versículos, que sepamos quién es Dios, ¿sí? Dios es un Dios que hay que tener cuidado cuando no eres salvo, y hay que tenerle mucho respeto y amor cuando ya eres salvo. Es que Dios es Jehová, ¿verdad? Dios no es un diosito que va a decir que alguien es justo cuando alguien es injusto. Bien, para terminar, miren, este versículo, el versículo que estamos estudiando, dice al inicio, dice, si lo recuerdan, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Y luego ya dice todo lo que leímos, que Él no va a dar por justo al injusto y que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero vean cómo dice que Dios es tardo para enojarse y grande en misericordia. Ahorita leímos muchos versículos que Dios vive enojado con el impío, Dios aborrece el impío, y es verdad. Pero cuando tú quieres cambiar tu vida, Dios tarda mucho en enojarse contigo cuando ya eres salvo. ¿Sí me explico? Dios es bien paciente, porque imagínate si Dios no fuera paciente. Somos salvos, pero no somos perfectos, hermanos. Nos caemos, ¿sí? Pero Dios ahí es lento para enojarse y es grande en misericordia. Solo un Dios tan misericordioso pudiera tener paciencia con nosotros, ¿sí? Es un proceso que va a durar toda la vida. No creas que vas a dejar así de hacer, así de la noche a la mañana, ya no tener ningún pecado. Es un proceso, ¿sí? Poco a poco Dios va a ir ayudando. Claro, hay pecados que sí se acaban, ¿verdad? De la noche a la mañana, como nos ha testificado muchas veces el hermano, que él tomaba y casi de la noche a la mañana ya lo aborreció, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso que cada uno tiene que ir viviendo dejando el pecado, ¿sí? Y bueno, no apareció el versículo, pero quiero leer este versículo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20. Les leí una porción de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, ¿sí? Él va a abrir los libros y quien no esté escrito en el libro de la vida va a ser arrojado al infierno, ¿verdad? Pero si usted desde ahorita ha entregado su vida a Cristo, ya tiene la salvación y somos libres de eso, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar y que tengan mucho ánimo para abrir su corazón a Cristo. Oramos. Padre, gracias por esta noche, gracias que tú nos bendices. En tus manos está cada una de estas personas internas principalmente, pero también si hay una persona aquí que es rebelde para escucharte, Señor, pues que no sea torpe, Señor, que pueda abrir su corazón a ti, Jehová, que pueda aceptar el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Sabemos que todos somos malos, Padre, pero por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos justificas, Señor. Ayúdanos, especialmente a aquellos que aún no han dado su vida a ti, Señor, que no dejen pasar más tiempo, que ellos puedan dar su vida a ti, y a los que ya la han hecho, Señor, dales fuerzas, que si caen,
sepan que se pueden levantar, Señor. Dales más sabiduría y conocimiento para que ese conocimiento y sabiduría les vaya guiando a una forma diferente de vivir. Cada uno aquí está en tus manos, Señor. Cada persona que escuchó tu mensaje. Y bendíceles, Señor, bendíceles que están luchando, ayúdales, Señor, aquellos que están dudando de entregar su vida a ti, Dios, que todavía no saben, que no tengan dudas, Señor, que lo hagan, que no dejen pasar esta noche, Señor, que ellos puedan saber que en la prueba pueden darte la vida a ti, Señor. La prueba va a seguir, pero nuestra alma va a estar segura en ti, Señor. Ayuda a cada uno y tu obra conforme sea tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Bueno, pues fue un mensaje muy bonito, hermanos. La verdad siempre duele. Pero dicen que duele una vez y la mentira duele todos los días.